Hoy vamos a tratar el álgebra lineal del espacio euclidio. Vamos a hacer un pequeño repaso de álgebra lineal. Vamos a estudiar los vectores y sus operaciones, producto escalar, norma y distancia. El espacio euclidio es el producto cartesiano del conjunto de los números reales por sí mismo, un cierto número entero de veces. Este número lo llamamos la dimensión del espacio y los elementos del espacio euclidio son secuencias finitas de números que tienen esta longitud. A dicho conjunto se le suele llamar el espacio Rn. Los números que aparecen en la secuencia x1, x2 hasta xn, donde n es la dimensión del espacio, los vamos a llamar coordenadas del punto o vector en cuestión. En Rn tenemos las siguientes operaciones algebraicas. La suma de vectores, que se realiza sumando coordenada a coordenada, y el estiramiento, en el cual se opera a cualquier número que llamamos escalar con la secuencia o vector. La suma y el estiramiento tienen las siguientes propiedades que no revisaremos en este curso. La suma es conmutativa, es asociativa, posee un elemento neutro que es el vector nulo o vector cero y tiene inversos aditivos que son los que llamamos los vectores opuestos. El vector opuesto a x es el vector menos x. Asimismo, el estiramiento distribuye respecto de los escalares, pero también distribuye respecto de los vectores. Con dichas operaciones y propiedades, el conjunto Rn adquiere una estructura que llamamos espacio vectorial. Es muy importante porque es nuestro primer ejemplo del álgebra de estructuras que se ven a lo largo de la carrera de matemáticas, entre las cuales están los grupos, los anillos, los campos y otras. Para dimensión igual a 1 hablamos de la recta real. En este caso es usual identificar a R1 con el propio conjunto R, ya que la secuencia posee una sola coordenada y el valor de esta coordenada determina el vector. Como es sabido, la representación de los números reales se hace a través de una línea recta en la cual ubicamos todos los números de acuerdo a su orden usual. El espacio euclidio de dimensión 2 es el plano cartesiano. Un elemento usual es una secuencia de longitud 2. La primera coordenada se llama abscisa y la segunda se llama ordenada. La abscisa corresponde a la coordenada horizontal y la ordenada corresponde a la coordenada vertical. La representación gráfica de la suma de vectores en el plano cartesiano es particularmente cómoda, ya que dados dos vectores x y y, su vector suma es aquel cuyo extremo se halla en la esquina opuesta de un paralelogramo que se traza a partir de los extremos de x y y. La regla del paralelogramo es sumamente útil a la hora de sacar cuentas y representar sumas y restas. De hecho, lo que va a suceder es que el vector suma nos da una diagonal del paralelogramo y el vector diferencia nos va a dar la otra diagonal del paralelogramo. Asimismo, el estiramiento de vectores tiene una representación sumamente agradable. Dado cualquier vector x, los estirados del mismo van todos a caer sobre la línea que está determinada por la dirección del mismo vector x. Así, 2x va a ser un vector que va a tener el doble de longitud y la misma dirección. Menos x va a ser un vector que tiene la misma dirección pero el sentido opuesto. Y en general, cualquier estirado nos va a dar un punto cualquiera de la recta en cuestión. Los dibujos de R3 son en realidad representaciones planas que toman en cuenta el principio de la perspectiva. En la notación usual de los libros de cálculo, estas mismas coordenadas se representan como u sub x, u sub y y u sub z, porque las coordenadas de las funciones x, y, z se representan de acuerdo a la dirección de estos ejes principales. Hay otras dos operaciones muy importantes en Rn que tienen que ver con vectores. Estas son la norma, que determina el tamaño en términos de la distancia pitagórica, la longitud de un vector dado. La norma es no negativa, esto es, su valor es siempre mayor o igual que 0.
es semilineal, lo que quiere decir que la norma del estirado de un vector por una constante es la misma norma del vector multiplicada por el módulo o valor absoluto de la constante. De este modo, la norma recupera la distancia, como habíamos hablado antes. Si yo tengo cualesquiera dos vectores, la distancia entre sus extremos va a ser la norma del vector diferencia. Finalmente tenemos el producto escalar, el cual se define como la suma de los productos sucesivos de las respectivas coordenadas del vector x y del vector y. El producto escalar es simétrico, bilineal y recupera la función norma. Por este motivo, en algunos libros, la norma se define en términos del producto escalar y no como una operación independiente. El producto escalar recupera el ángulo de barrido comprendido entre dos vectores cualesquiera. Es suficiente despejar en esta fórmula. Vamos a tomarnos unos minutos para demostrar esta igualdad. Dados cualesquiera dos vectores x y y, yo puedo considerar el conjunto de tres puntos que está formado por el origen, el extremo de x y el extremo de y. Estos tres puntos, de acuerdo con la geometría de Euclides, pasan por un único plano. Y si yo añado a estos tres puntos los lados que forman el vector x, el vector y el vector diferencia, obtengo un triángulo. Ahora bien, por un resultado usual de trigonometría, sabemos que para cualquier triángulo dado, el cuadrado de un lado cualquiera es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos este término que aparece acá, que es el doble producto de las longitudes de los lados multiplicada por el coseno del ángulo de barrido. Esto se llama la ley del coseno o el teorema del coseno. No demostraremos aquí el teorema del coseno, pero podemos dar una sugerencia para ello. Es suficiente considerar al segmento que es perpendicular a un lado y toca al extremo del otro. De esta manera se subdivide a ese lado en dos porciones y luego, con cuentas de trigonometría, se puede llegar de manera sencilla a esta igualdad. Ahora bien, si volvemos a la situación original en la cual el lado A correspondía a la longitud de X, el lado B correspondía a la longitud de Y y el lado C correspondía a la longitud de la diferencia, al sustituir estos valores en la expresión, vamos a obtener una igualdad que es heredada directamente del teorema del coseno. Nuestra siguiente tarea es tratar de recuperar en el término donde aparece el coseno al producto escalar de los vectores. Para ello debemos recordar la relación entre el producto escalar y la norma. Una vez escritas las relaciones para x, para y y para el vector diferencia, lo que queda es desarrollar el término que obtenemos a la derecha. Haciendo uso de la bilinealidad del producto escalar y de su simetría, llegamos a esta expresión de abajo. En resumen, obtendremos esta segunda igualdad. Al compararla con la primera, nos daremos cuenta de que este término es el mismo. Por lo tanto, el lado derecho de esta igualdad debe ser igual al lado derecho de la segunda. Si igualamos y luego cancelamos los términos iguales respectivos, obtendremos que menos 2 veces el coseno de la norma de x por la norma de y debe ser necesariamente igual a menos 2 veces el producto escalar de x por y. Y al dividir entre menos 2, conseguimos el resultado deseado. Finalmente, si en esta igualdad yo tomo valores absolutos a los dos lados, dado que el rango del coseno está entre menos 1 y 1, voy a obtener esta segunda desigualdad conocida como la desigualdad de Minkowski. Si hacemos un ejercicio similar, tomando ahora el cuadrado de la norma del vector suma, y desarrollamos el término de la derecha, usando la bilinealidad y la simetría del producto escalar, obtendremos la siguiente expresión. Al ver esta segunda desigualdad con suficiente cuidado, ya que la función norma es no negativa, todo lo que está dentro de los cuadrados son números mayores o iguales a 0. Y entre 0 e infinito, la función cuadrado es estrictamente creciente.
Por tal motivo, las cosas que están dentro de los cuadrados van a mantener la misma relación de orden que tienen los cuadrados. Es decir, que la norma de x más y va a ser menor o igual a la norma de x más la norma de y. Y esto es precisamente lo que conocemos como la desigualdad triangular. Esperamos que este video haya sido de su agrado y provecho. Los esperamos en los próximos episodios.